El océano no tiene piedad, ni memoria. En las coordenadas más remotas del Atlántico Norte, allí donde el azul se vuelve un negro impenetrable y la presión del agua es capaz de pulverizar el hueso humano, el concepto de escala desaparece por completo. En este escenario de aislamiento absoluto, se desplaza un leviatán de la era moderna, un superpetrolero clase triple E, 400 metros de acero forjado que contienen en sus entrañas millones de barriles de crudo, una masa total que supera las 300.000 toneladas métricas. Para poner esto en perspectiva, no estamos ante un simple barco, estamos ante una cordillera de metal flotante, una ciudad industrial autónoma que posee una inercia tan vasta que, si apagara sus motores ahora mismo, tardaría más de 7 kilómetros en detenerse por completo. Ahora, imagina que este coloso, esta isla artificial que mueve la economía global, se ve atrapado en una tormenta perfecta. Olas de 15 metros, verdaderas paredes de agua con el peso de 1000 locomotoras, golpean su proa con una violencia sísmica, mientras vientos de fuerza huracanada empujan su inmensa estructura lateral, como si fuera un simple juguete de plástico olvidado en una bañera. En ese momento crítico, la única barrera real entre la supervivencia de la tripulación y un desastre ecológico y económico de proporciones apocalípticas es un sistema de seguridad que ha permanecido casi inalterado en su concepto básico durante siglos, pero que esconde una complejidad física que desafía toda lógica común. La inmensa mayoría de las personas, al mirar hacia la proa de estos monstruos de acero, centran su atención en el ancla, ese icónico símbolo universal de la navegación, ese gancho de metal macizo colgado del casco que parece sacado de una leyenda antigua. La suposición general es tan intuitiva como errónea. Creemos que el ancla simplemente cae, se clava en el lecho marino con un golpe seco y sujeta al barco con la misma firmeza con la que un clavo se sujeta a una pared de madera. Es una respuesta lógica, fácil de visualizar y sumamente reconfortante para la mente humana. Sin embargo, en el mundo de la ingeniería marítima pesada, esta creencia es, en su práctica totalidad, una ilusión óptica y un error de percepción técnica. La realidad es mucho más extraña, mucho más masiva, y desafía nuestra intuición más básica sobre cómo funcionan el peso y la resistencia, porque en un barco de 300.000 toneladas, el ancla no es la fuerza principal que lo mantiene en su lugar. De hecho, si un buque de este tamaño dependiera exclusivamente de ese gancho clavado en el fondo, la primera gran ola de tormenta que golpeara la proa arrancaría el acero de cuajo, destrozaría el cabrestante de la cubierta como si fuera de papel y dejaría al buque a la deriva, condenado al naufragio en cuestión de segundos. El verdadero secreto, el héroe invisible y silencioso de esta batalla eterna contra la furia de la naturaleza, no es el ancla, sino la conexión que la une al barco, es la cadena. Para entender esta paradoja de la ingeniería, debemos descender mentalmente hacia el abismo y sumergirnos en la física de la catenaria, en la metalurgia extrema y en el poder oculto de la fricción hidrodinámica sobre el lecho marino. Cuando un oficial de puente en un superpetrolero decide que es momento de fondear, no está buscando simplemente anclarse al suelo como quien ata un caballo a un poste. Lo que busca es crear un sistema dinámico de amortiguación de energía masivo. El proceso es una coreografía de precisión quirúrgica y fuerza bruta. Todo comienza con el despliegue de la cadena de fondeo, un leviatán de acero forjado de alta resistencia, donde cada eslabón individual es una obra de arte metalúrgico que puede pesar más de 250 kilogramos. Cada eslabón es del tamaño del torso de un hombre adulto. A medida que el ancla comienza su descenso hacia la oscuridad del abismo, el maquinista en la cubierta, bajo las órdenes del primer oficial, no detiene el proceso cuando siente que el metal ha tocado el fondo. Ese es, apenas, el prólogo de la maniobra. El barco comienza a retroceder lentamente, utilizando sus motores para alejarse con cuidado del punto de caída inicial. En la cubierta, el molinete hidráulico libera tramo tras tramo de estos eslabones colosales. En la jerga náutica, se miden por grilletes de cadena, unidades de longitud de 27 metros y medio cada una. En un fondeo estándar de seguridad, un oficial experimentado jamás se conformaría con soltar una longitud equivalente a la profundidad del agua. Eso sería una receta para el desastre. En su lugar, soltará 3, 5 o hasta 7 veces la profundidad real. Si el océano tiene 100 metros de profundidad en ese punto, el barco liberará más de medio kilómetro de acero puro hacia las profundidades. Y es exactamente aquí donde la física revela su genialidad más elegante. Debido a su peso abrumador y a la implacable fuerza de la gravedad, la cadena no baja en una línea recta y tensa desde el barco hasta el suelo marino. La resistencia del agua y su propia masa la obligan a formar una curva matemática perfecta conocida como catenaria. Esta curva no es solo una forma estética, es el alma, el corazón y el pulmón del sistema de seguridad de todo gran navío. La mayor parte de esos 600 metros de cadena no están colgando inútilmente en la columna de agua. Están descansando, inertes, oscuros y extremadamente pesados, sobre el lecho marino, extendiéndose como una serpiente de metal prehistórica a lo largo de cientos de metros de arena, lodo o roca. Es aquí donde ocurre la verdadera magia de la fricción hidrodinámica y mecánica.
El peso de la cadena depositado directamente sobre el fondo genera una resistencia tan inmensa que es ella misma, por su propio peso y longitud, la que absorbe más del 90% de la fuerza de arrastre que el viento y la corriente aplican sobre el barco. El ancla, en esta realidad técnica, solo sirve para fijar el extremo final de la cadena, asegurando que el último eslabón no se deslice, actuando más como un anclaje de referencia o un freno de mano de seguridad que como el sostén principal de la estructura. Pero hay un nivel de sofisticación aún mayor en este diseño de ingeniería. El océano es un sistema caótico que nunca, bajo ninguna circunstancia, está quieto. Cuando una ola masiva golpea la proa y el barco intenta retroceder con furia, la cadena no se tensa de golpe como lo haría una cuerda de nylon o un cable de acero convencional. Si el sistema fuera rígido, fallaría instantáneamente por fatiga del metal o arrancaría los pernos de la cubierta de cuajo. En cambio, la curva catenaria actúa como un amortiguador de choque o un resorte gigante de 1000 toneladas de capacidad. A medida que el barco es empujado hacia atrás por la energía del mar, la cadena comienza a elevarse gradualmente del fondo marino, eslabón a eslabón, centímetro a centímetro. Toda la energía cinética del golpe de la ola se gasta, se disipa y se consume no en tirar del ancla, sino en el inmenso trabajo físico de levantar esos pesadísimos bloques de acero del suelo contra la resistencia viscosa del agua y la gravedad de la tierra. Antes de que la tensión llegue siquiera a transmitirse al ancla en el extremo final, la ola ya ha pasado su cresta, la fuerza disminuye y el peso propio de la cadena vuelve a depositarla suavemente en el fondo, devolviendo al barco a su posición original de equilibrio. Es un sistema dinámico y vivo, un diálogo constante y silencioso entre la masa del planeta y el movimiento perpetuo del mar. Los eslabones mismos son maravillas de la metalurgia moderna que merecen su propio análisis. No son simples aros de acero doblados y soldados. Poseen un componente crítico en su centro, el travesaño central de refuerzo llamado perno o mallete. Este pequeño puente transversal de acero tiene una misión vital. Evita que el eslabón se deforme, se estire o se colapse bajo las presiones y tensiones que aplastarían un tanque de guerra de última generación. Pero su función secundaria es quizás más ingeniosa. Impide que la cadena se enrede sobre sí misma o forme nudos en la oscuridad absoluta del fondo marino, donde la visibilidad es nula y nadie puede bajar a desenredarla. Si una cadena de fondeo se anudara, el sistema de recuperación fallaría, dejando al barco atrapado o forzándolo a cortar la cadena y perder millones de dólares en equipo. En la cubierta del barco, la máquina que gobierna este poder primigenio es el molinete o cabrestante. Es una bestia de ingeniería hidráulica, equipada con una rueda dentada especial, llamada barbotén. Sus dientes están diseñados con una precisión milimétrica para encajar en la geometría exacta de cada eslabón individual. Es una interfaz hombre-máquina, donde un solo operador, moviendo una palanca de mando, controla fuerzas que podrían partir el casco del barco por la mitad, si no se gestionaran con una sabiduría técnica absoluta. Los oficiales de puente deben ser, por tanto, maestros de la trigonometría, la hidrodinámica y la meteorología. Calculan con exactitud matemática cuántos grilletes soltar, basándose en la velocidad del viento, la densidad de la corriente, la profundidad exacta y la composición del fondo marino, ya sea arena blanda, lodo pegajoso o roca sólida.